Él ha logrado que los jóvenes se entusiasmen con la idea de la libertad. ¿Milei? Acá un honor estar en el piso con un gigante como el doctor Cavallo. La ESI, Educación Sexual Integral, ¿continúa en una presidencia de Milei? No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Anularías Es decir, la educación sexual integral? absolutamente. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo, Mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo. No. Nadie Bueno, puede digo, tocarte. pará. Pero también, digamos, Salvo o sea, tú. ¿y qué? Digamos, ¿en tu casa no te lo van a enseñar eso? Yo tengo 2 hijas, tienen ESI. La verdad, no les lavan la... Yo las escucho, Bueno, no les lavan la pero cabeza. digo, también puede ser la Les dan excepción. registro corporal, Pero puede- ¿Vos, tu hija tiene ESI? Por supuesto, yo Digo, no. vos Digo, decís no que estamos justo. que la No, porque Vos tenemos decís que una la muestra. gente elige No. colegio. Se lo mandé desde Macri a todos sus funcionarios y a un montón de gente para que lo leyeran. Lamentablemente no lo leyeron. Bien. Si lo hubieran leído, no hubieran cometido los errores que cometieron. Y yo espero que ahora... Pero déjeme que yo quiero Sí. presentar a alguien y usted va a charlar con él. Bueno, Vamos a- sí, él lo leyó. Bueno, él lo leyó. me ese contó. alguien, ahí está. Bueno, ustedes se conocen ya, por Sí, supuesto. sí. ¿Qué piensa de Milei, Cavallo? Bueno, que es una persona que tiene muy buenas intenciones y que ha logrado algo que a mí me asombró. Yo no pensaba que era factible de ser logrado. Que con ideas de la libertad podía conseguir que la juventud se entusiasmara y entrara a militar en política. Porque desde que yo estaba en la universidad y era dirigente estudiantil también, era muy difícil avanzar y convencer a los jóvenes de las ideas de la libertad. Más bien aparecían las ideas marxistas y las ideas intervencionistas, estatistas, como atractivas para la juventud. Bien, pero pero, ahora a ver. él ha logrado que los jóvenes se entusiasmen con la idea de la libertad. Milei, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un gusto estar acá, un honor estar en el piso con un gigante como el doctor Cavallo, que no solo porque hay una parte importante de la historia argentina, digamos, en él, sino que además ha sido el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Entonces, para mí, verdaderamente es siempre un placer y un honor verlo al doctor Cavallo, escucharlo, porque siempre tiene mucho para dar y me produce una felicidad enorme que día a día se va reivindicando esa tarea enorme que hizo junto al presidente Carlos Menem. ¿Qué le parece? Bueno, una de las razones por las cuales, sobre todo los jóvenes, me reivindican es por las cosas que dice Milei. Yo lo veo porque me mandan WhatsApps, me mandan por las redes sociales muchos mensajes que antes no recibía, ¿no? Pero también veo que hay muchos economistas profesionales que sorprendentemente durante una década estaban con dudas respecto de si lo que habíamos hecho en los 90 estaba bien o mal, que ahora están, digamos, admitiendo que fue una gran transformación, ¿no? A mí me alegra mucho, no tanto por una reivindicación personal, sino porque creo que es más factible que, por ejemplo, el próximo gobierno pueda resolver los problemas de la Argentina si redirecciona la organización económica de la Argentina y en general la forma de buscar soluciones a los problemas de la forma como la redireccionamos en los 90. Javier, cuando Cavallo, yo le mencionaba, hizo sus cambios, estaba en el contexto de un gobierno peronista y venía de un muy mal final hiperinflacionario de Alfonsín, etcétera. Y eso dio lo que hoy se llama permiso social para hacer cambios. Hoy hay, si vos querés, más clima de cambio que hace 3 años, 4 años, pero también uno ve una resistencia de sectores muy fuertes que probablemente no avalen cambios si es que un gobierno diferente gana, etcétera. ¿Cómo ves vos un futuro de cambios más estructurales, más fuertes en comparación con los cambios en el contexto que los hizo Cavallo? A ver, yo primero voy a hacer el comparativo político. Sin lugar a dudas,
la mejor versión que hemos visto del doctor Caballo, no hay ninguna duda que fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Es decir, donde había convicción política, donde se lo apoyó, y claramente cuando le tocó estar en un gobierno contaminado por radicales, terminó mal. Me parece que la única forma de lograr hacer estas transformaciones no es solo tener el poder político, sino hay que tener convicciones. Es decir, uno tiene que saber qué hacer, cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tiene que tener la convicción. Y para eso hay que tener convicciones fuertes, hay que estar convencidos. Esto no es una cuestión así para gente tibia, timorata. No, esto es para gente que tiene agallas. Es decir, Argentina tiene una situación macroeconómica que verdaderamente conjuga lo peor de las tres más grandes crisis de Argentina, que es tener indicadores sociales peores que los del 2001, tener un desequilibrio monetario que es peor que el de la previa al Rodrigazo y tener una dinámica del Banco Central en términos de LELIX y base monetaria peor que el segundo semestre del 88, la antesala de la hiper. Entonces, si esto no se lo enfrenta con convicción y uno tiene que saber lo que hay que hacer, no es contesto en función de lo que me dice el Focus Group. No, tengo que tener un buen diagnóstico, tengo que saber qué hacer y tengo que tener las agallas para hacerlo. Y lo único que va a permitir que esto sea así, hay que tener la convicción política. En mi caso, yo la tengo. Bien. Bueno, yo lo voy a defender a De la Rúa. Permítanme que... De la Rúa tenía convicción. La tenía incluso de... Yo mencioné que en la década del 90... Cuando yo daba algunos discursos que a él le gustaban, me llamaba y me felicitaba. Él, cuando decidió su estrategia para ganar la elección, se mostró como continuador de las políticas de los 90, mucho más que Duhalde. Duhalde no dijo que iba a abandonar la convertibilidad porque sabía que era un suicidio político decir eso, pero puso en duda de si... iba a mantener la apertura de la economía y una serie de rasgos de las privatizaciones y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó con el gobierno de la Rúa? Lamentablemente, dentro del radicalismo, había gente que apoyaba a De la Rúa y que tenía la misma idea de él, pero la mayoría en realidad tenía una posición como la de Alfonsín y como la de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de los cuales el más expresivo, me acuerdo, era este que está ahora con Cristina. Moró. Eran cavernícolas y ellos mismos boicotearon al gobierno de la Rúa. Hay otra gente que lo boicoteó también, y esto lo quiero dejar en claro porque que ahora están en Juntos por el Cambio. Por ejemplo, la señora Carrió. La señora Carrió es una de las que durante el año 2001 estaba alimentando la desorganización financiera, acusando a los bancos, incluso se puso en contra del Banco de Galicia por una cuestión familiar y desestabilizó al Banco de Galicia. Me acusó a mí de tener cuentas en el exterior junto con Mulford por 240 millones de dólares en base a una documentación falsa que le trajo un personaje que tenía unos pésimos antecedentes. Y a pesar de que le advirtieron que esto eran mentiras, se lo advirtió hasta la misma Cristina, porque estaba en la comisión esa donde ella presentaba todos estos papeles. Fue adelante y hizo toda una laraca sobre ese tema. Realmente el año 2001 no fue el radicalismo, fue una parte del radicalismo, pero por otro lado estaban los que le prestaban oídos a los lobistas de siempre del sector empresario. Bien. Que querían realmente resolver sus problemas desorganizando la economía. Caballo, muchísimas gracias por haber venido. Da para hablar mucho más. Perdón que me metí en el pasado, pero en realidad... Pero está bien. No, Yo también lo llevé. En realidad, no vamos a encontrar soluciones si no entendemos bien qué es lo que pasó en el pasado. Y sobre todo, si no entendemos bien cómo se desorganizó la economía a partir del año 2002. Muchísimas gracias. Daría para seguirla, pero
hemos charlado bastante. Muy bien, Gracias, Cavallo. Bien. Vamos a charlar ahora sí con... Ahí te deja el libro el doctor Ahí Cavallo. el libro del doctor Cavallo. ¡Aló! Pum, 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 pum. Tem medinho, Lula tem medinho. Lula tem medinho, Lula tem medinho. Qué Pum, honor pum, que pum, pum, pum. usted deja el... Bueno, está Milei. ¿Cómo estás? ¿Qué Javier? tal, Diego? ¿Qué tal todo tu excelente equipo? Bien. ¿Ustedes se están armando con el líder de Vox y con Bolsonaro alguna suerte de bloque? Básicamente lo que se está tratando de armar es un nucleamiento de todas las expresiones de centroderecha, de la nueva centroderecha a nivel internacional, y para poder enfrentar cara a cara y de una manera más orgánica al socialismo internacional, ya sea el Internacional Socialista, el Foro de San Pablo, el Grupo Puebla, digamos que son aquellos que actúan organizadamente en el mundo para tratar de impulsar ese sistema que ha sido siempre un fracaso en lo económico, en lo social y lo cultural, y que en su ¿Qué versión... sistema? El socialismo, y que básicamente su versión más ¿Ideas extrema... socialistas o el socialismo o el comunismo? Pero es que... Bueno, digo, diferenciemos en qué estación nos bajamos. Bueno, no. Lo que pasa es que ahí, si uno mirara la literatura de la escuela austríaca de economía, vos, por ejemplo, tenés dos libros muy importantes para pensar este problema. Uno es que se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía, de Mises, que dice, mira, no hay muchos sistemas, hay dos en realidad. Vos tenés el capitalismo de libre empresa y vos tenés el socialismo. Y si lo pones en la lógica de camino de servidumbre de Hayek, ¿sabes lo que te dice? Que cualquier solución intermedia es inestable en términos de capitalismo, es decir, tiende a socialismo. Porque cuando vos generás una intervención, porque a algún jerarca se le ocurrió que había un fallo de mercado, cosa que no existe, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces una intervención, el resultado posterior es peor que lo que tenías y eso demanda más intervención. Y esa dinámica te termina llevando a más Bien. socialismo y cuando vos llegás a un nivel donde la presencia del Estado es tan grande, está jaque mate. Bien, breve porque quiero que todos conversen Uy, con perdón, Javier Milei. No, está muy bien. ¿Tiene nombre ese bloque? ¿Cómo lo definirías? ¿Están nombres que están tentativos? En principio somos los firmantes de la Carta de Madrid, es la fundación del disenso, y justamente es ir y dar la pelea en todos los lugares del mundo contra el socialismo. No tiene nombre todavía. Bueno, digo, o sea, somos los firmantes de la Carta de Madrid y la fundación del disenso. Bien. Usted menciona centro-derecha, pero generalmente a ustedes se los califica de ultraderecha. ¿Cómo se definiría el espacio? Es que el problema no es que nosotros seamos de ultraderecha. Cuando vos utilizás las categorías de la izquierda a todo el mundo llama fascista, digo, y usa otros términos que yo no los voy a replicar, ¿sí? Y que en realidad no es un problema que nosotros estemos en la extrema derecha. Es decir, el problema es que acá están en la extrema izquierda. Es decir, que ustedes tienen personas que, por ejemplo, en el Congreso de la Nación dicen que hay que implementar el comunismo. Entonces, digo, que esa persona me diga extrema derecha o que me diga cualquier cosa, sí, me va a ver en la estratosfera, pero el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene esa persona que quiere aplicar el sistema asesino y hambriador que es el comunismo. ¿Pablo? Vos hoy tuiteaste una tapa de Clarín en la cual Clarín cuenta que el kirchnerismo analizaría que en virtud de no tener los votos, no avanzar con el tema de la suspensión de las PASO. Y vos en tu tuit decías más o menos, ven, me chicaneaban a mí y el kirchnerismo no tiene los votos. Al final hablaste del tema de las PASO. A ver, Que decías que no querías hablar. No, a ver, el punto es el siguiente. Primero que me parece una discusión pura y exclusivamente de la casta, no tiene nada que ver con los problemas de la gente. A ver, hoy el problema central de la gente Sí, es la inflación. Sí, totalmente. O sea, entonces... Lo comparto, pero igual es un... No, pero está bien, Pablo, o sea, primer punto. O sea, con lo cual, y eso no es una discusión que le interesa a la gente, que le va a arreglar los problemas a la gente. No tiene nada que ver con la gente. Es una discusión entre dos grupos de delincuentes donde un grupo está, digamos, negociando con otro un formato electoral para conseguir ventajas para darle la libertad a Cristina. O sea, una cosa verdaderamente complicada, con lo cual cualquier análisis que hagas ahí adentro ya está contaminado. Punto uno. Punto dos. El problema era cuando vos
pedís una respuesta binaria frente a algo que tiene toda una cadena de condicionales. Vamos a ponerlo en blanco y negro. Lo primero es que no había proyecto, esa es la realidad, no había proyecto. La segunda es que cuando entre el proyecto, en caso de que entrara, tiene que ir a comisión. Vos podés meter un proyecto y lo que sale por comisión puede ser cualquier cosa. Después tiene que llegar al recinto. Cuando llega al recinto vos tenés que conseguir quórum. Quórum que no sé si lo tenían los kirchneristas, pero además, en un caso como este, que esta es una complicación adicional, vos necesitas una mayoría calificada, que es la mitad más uno del cuerpo. O sea, no es que conseguís los 129 votos, las 129 presencias del quórum y después lo sacás por la mayoría. No, tenés que tener 129 votos. ¿Y cuál es el problema ahí? Que el kirchnerismo tiene 118 diputados, pero 7 ya habían dicho que no, con lo cual estaban diciendo eso, tampoco le daban los números. Y además, el presidente Alberto Fernández quiere que haya paso, no necesariamente porque él tenga una clara intención de jugar. Yo digo, no creo que esté tan extraviado y tan distante de la realidad como para darse cuenta que si se presenta le llenan la canasta. Pero creo que lo hace más que nada por una cuestión de evitar el pato rengo. Es como para tratar de mantener el poder hasta el último momento. Pero fíjate esto, Pablo. Todas esas preguntas binarias que querían hacer, ¿dónde quedaron? En una estupidez. ¿Por qué quedaron en una estupidez? Porque ni siquiera Osvaldo se volvió un proyecto. Igual yo creo que todavía está archivado. Bueno, Usted acá- quiere ser presidente a partir del 10 de diciembre del 23. Hoy tenemos un 50% de pobres en Argentina y un 10% de indigentes. ¿Cómo imagina sus primeros 100 días de gobierno con esa pobreza? ¿Qué haría con esos pobres y con esos indigentes? Bien, el principal propulsor de la pobreza es la inflación. O sea, la inflación es un impuesto altamente regresivo que golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer es un programa de estabilización duro para bajar la inflación. ¿Qué cómo es? Bueno, en mi caso lo que yo estoy proponiendo es una fuerte reducción del déficit fiscal, atacando las partidas donde roban los políticos. Llámese la obra pública, llámese las transferencias discrecionales a provincia, llámese, por ejemplo, el tema de los subsidios energéticos, pero redefiniendo las ecuaciones económica y financiera de los contratos. Entonces, ¿Eso cuánto es del PBI? y mirá, tenés 3 de inversiones, 5 de transferencias y 5 de los subsidios económicos, o sea, casi 13 puntos del PBI. Entonces, no es que no podés... A ver, para tenerlo... A ver, hoy Argentina tiene un déficit propio de las grandes crisis argentinas, ¿no? El Rodrigazo te estalló con 14, en el 75, en el 81 la tablita con 11... La hiperinflación de Alfonsín con 8, la de la convertibilidad estalló con 7. Hoy tenemos 10 entre la Nación y el Banco Central. Vos fíjate que si vos tuvieras que hacer un corte rápido para estabilizar muy rápido, tenés que atacar 5 puntos, que es la parte que aporta Nación. ¿Por qué? Porque lo que es el déficit cuasi fiscal, que es el del Banco Central, si vos estabilizaras la economía, esa situación vos la podés arreglar. Es decir, las LELIQ son explosivas en tanto y en cuanto vos no tengas ninguna solución fiscal que no termine de alimentar monetariamente ese problema. Entonces, vos requerís de un fuerte programa fiscal para ir a fondo con la emisión monetaria y cortarla. Ahora vienen las malas noticias. Ojo con el problema de la emisión monetaria, porque yo corto la emisión monetaria hoy, suponete que efectivamente corto la emisión monetaria hoy, y vos, para que empieces a ver los efectos, tarda entre 18 y 24 meses. No hay que mentirle a la gente, hay que decirle la verdad. Caballo, digo que cuando estaba acá, cuando estabilizó y recibe la economía argentina después de 2 hiperinflaciones, la de Alfonsín, del 5.000%, y la de Menem en torno al 1.200%, él establece la ley de convertibilidad el 1 de abril del 91 y Argentina es el país con menos inflación del mundo. ¿Cuándo? En 1993. O sea, en el medio hubo que remar un poco. Esos 18 meses, digo, ¿qué pasa con esa gente que hoy está bajo la línea de pobreza? Bueno, yo creo que ahí va a pasar algo muy interesante, Osvaldo. Es una muy buena pregunta, porque si vos haces un programa de estabilización duro, que además vos tenés credibilidad porque tenés reputación, es decir, digo, a nadie se le va a ocurrir dudar de que yo quiero entrar con la motosierra y que lo voy a hacer. En ese contexto, vos fíjate que todos los programas de shock de la Argentina desde el año 52 en adelante, salvo el del 59,
Todos los programas de shock, todos fueron expansivos. Escucha, Y quiero hacer un traductor que no hace falta porque es bien claro lo que te pregunta Osvaldo. Hay gente que está sumergida. Pero va a estar mejor. Hasta que levanta. ¿No se hunden? ¿No se ahogan hasta que levanta la economía? No, porque el programa es expansivo. Es decir, la clave para que un programa económico sea expansivo es que lo que vos generás de ahorro por el ajuste fiscal lo puedas traducir en inversión. Me permitís salpicadito rápido. Una pregunta extraña y de otro ámbito. La ESI, Educación Sexual Integral, ¿continúa en una presidencia de Milei? No. No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto, y tampoco voy a, digamos, me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrar impuestos para lavarle el cerebro con la ideología, digamos, que vos quieras en la versión sexual. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo, ¿sabes qué? Que lo mal determine. Usada, Javier. Bueno, mal usada. Tu cuerpo es tu cuerpo. No. Nadie Bueno, puede tocarte. Pará. Pero también, digamos, Salvo tú. ¿y qué? Digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso. Y que de última, cuando vos decidís dónde estudian tus hijos, vos convalidás el programa. No algo que baja del Estado con una clara intención de impulsar todo lo que tiene la línea de la izquierda y la ideología de género. Porque después termina todo esto en estas cosas que, digamos, entregando muñecas, digamos, ¿A vos o no sea, te de gusta color, la herramienta digamos. o no te gusta la utilización de la herramienta? Pero es que es ingenuo creer que no va a ser utilizada de esa manera. ¿Por de qué? hecho, porque fíjate que... Hay millones de colegios que la usan bien y otros que la deforman. ¿Qué es bien? ¿Quién define qué es lo que está bien? Primer punto. Digamos, ¿quién define? Digamos, ¿qué hay? ¿Tengo a alguien omnipresente, omnipotente y omnisciente que sabe qué es lo que está bien o qué está mal? Tengo mis dudas. Pero no solo eso, Diego, no solo eso. Sí. En la gran mayor parte de las cosas se utiliza para adoctrinamiento. Así como les lavan el cerebro con socialismo de distintas partes. Esto también es parte del socialismo. Yo tengo 2 hijas, tienen ESI, van a colegios normales. La verdad, no les lavan la... Yo las escucho, no les lavan la cabeza. Pero digo, también puede ser la excepción. Le dan registro corporal, pero la corporalidad. también puede ser la excepción que, digo, confirma la regla. Pablo, ¿tu hija tiene ESI? Por supuesto, yo no estoy abogando por todo lo que... Ya sabés lo que yo pienso. Pero es que también, digamos, no estamos justos. No, porque tenemos una muestra... colegio, la persona tenemos una muestra... la manda a la escuela pública. Bueno, pero justamente, digamos, no es el caso de lo que estamos sentados en esta mesa. Digamos, tenemos una muestra sesgada. La muestra está sesgada. La gran mayoría de la gente recibe adoctrinamiento. Utilizan el colegio para lavar el cerebro, para perseguir a los que piensan distinto, para impulsar el socialismo. Esto es Gramsci puro. Bien, perdóname. Vamos a hacer una tanda y la seguimos. Tanda, por favor. Muy bien, seguimos con Javier Milei. Sucho. No, directo, al grano. ¿Cómo imaginás los próximos 3, 4 meses en gestión económica? ¿Le van a poder trasladar el problema al que viene o el ajuste viene ahora? Bueno, la gran apuesta de Sergio Massa, lo dijimos desde un primer momento, es tirarle la bomba a otro. Vos fijate que cada vez que quiere avanzar en poner las cuentas fiscales en orden, el ala dura del gobierno le sale con que no quiere hacerlo. Entonces, si vos, aún haciendo lo que tenés que hacer por la falta de reputación y por ende que no sos creíble, te va a ir mal, imagínate si además vas a hacer las cosas mal. Pero comparto el punto que levantó Cavallo y que dice The Economist. Lo que está, digamos, lo único que puede hacer Massa es evitar que esto sea una megacatástrofe. ¿Por qué? Porque las grandes crisis que yo señalé, ¿cuándo se detonaron? Cuando la gente se asustó por un tema político y se cayó la demanda de dinero. Entonces, lo único que están apostando es a sostener políticamente y llevarlo hasta el último momento, tratar de llegar. Pero ahí hay algo positivo también, ¿no? Digamos, porque también se sabe que el kirchnerismo está terminado. Es decir, digamos, el máximo exponente que puede ejecutar el kirchnerismo soy yo. Pero esa es otra discusión. Javier Milei, gracias por haber venido. Por favor, un placer enorme estar con ustedes. Bien, vamos a hacer última tanda. Empresarios, a la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.
re